El título de la charla lo centramos en una mirada en dos direcciones. Por un lado, la ciencia en la educación, que es un tema que es crítico y cada vez más importante y tiene que ver con cómo adelantamos acciones en el aula de clases que estén basadas en evidencias para utilizar las mejores prácticas posibles, dado que estamos frente a estudiantes cuyo futuro depende de la calidad de esas prácticas. Y del otro lado, la educación en ciencias, porque las dos cosas están conectadas. Mirar evidencias, como vamos a ver en el desarrollo de la actividad, trabajar con base en evidencias no es una actitud normal, una actividad normal y natural que surge espontáneamente, sino que tiene que ser formada. La estructura de la charla básicamente pasa por 4 pasos muy desde la perspectiva de la argumentación y de la evaluación de evidencias. Decisiones en educación se toman sin tener en cuenta la evidencia científica. Esto es particularmente cierto en Latinoamérica. A menudo nos preguntamos por qué nos va más mal que otros países. ¿Por qué razón no tenemos el desempeño de otros países en nuestro sistema educativo? Y una parte de la respuesta está en que las prácticas que tenemos en el aula no son las más efectivas. Voy a presentar un caso particular que es interesante, que es el del lenguaje, que conecta bien con una de las presentaciones anteriores. Afortunadamente, la educación está cambiando gracias al conocimiento científico, a los estudios empíricos que dan luces sobre lo que funciona y lo que no funciona para tomar decisiones informadas con respecto a lo que se debe hacer en el aula. Y vamos a terminar sobre una hipótesis que, en el sentido de que la formación en argumentación y en la valoración de evidencias es fundamental, no solo para todo el sistema educativo, para todos los ciudadanos, para que tengan pensamiento crítico y una mirada de utilización de las evidencias para trabajar en mejor forma, sino sobre todo en el sector educativo es necesario profundizar en esta dimensión. Hay una pregunta básica en los países latinoamericanos y voy a responder mucho más efectivamente desde la perspectiva de los países que conozco. Si bien República Dominicana hemos podido aproximar el sistema educativo, dado que pues hemos trabajado en colaboración con la Fundación Propagás en un proyecto que acá también se llama Pequeños Científicos, que justamente trata de promover en los estudiantes ese pensamiento crítico, esa mirada científica con respecto a los fenómenos del mundo. La realidad es que las evidencias nos muestran que nuestros sistemas no están funcionando bien, nuestros desempeños son inferiores a los de otros países e incluso cuando uno hace comparaciones sobre las inversiones en educación por niño, hablo del caso colombiano, nos encontramos que el desempeño es inferior a países que invierten lo mismo y que logran resultados superiores al nuestro. Hay que preguntarse qué está pasando, no es definitivamente solo un problema de financiación. Con respecto al conocimiento sobre cómo aprendemos, esto ha venido cambiando vertiginosamente en los últimos años. Pasamos de basarnos en observaciones muy limitadas y un poco de especulación a grandes estudios empíricos y metaestudios que dan cuenta de qué funciona en educación y qué parece no funcionar en educación. Lo interesante es que mucho de lo que los estudios muestran que parece no funcionar en educación es el día a día de los países latinoamericanos. Y también se han dado un cambio importante desde una perspectiva conductivista a la cognición y a la neurocognición, que actualmente aporta elementos sólidos para comprender por qué aprenden las personas, por qué algunas estrategias son más efectivas que otras y por qué algunas estrategias realmente producen más daño que beneficio. Desde esa perspectiva, nosotros lo que vemos es que existen nuevas evidencias que nos llevan a revisar el impacto y que permite formular nuevas teorías sobre las cuales podemos asentar mejor nuevas prácticas de aula, recuperar prácticas de aula anteriores que funcionaban mejor que algunas cosas nuevas,
para lograr efectivamente que nuestros estudiantes aprendan. En la charla anterior se hablaba de que es el aprendizaje del estudiante lo que debe estar en el centro de todas las decisiones. Lo importante no es lo que se hace, sino lo que el estudiante aprende. Y allí es donde debemos concentrar todos los esfuerzos. Voy a tomar un caso que es bastante interesante porque allí buena parte de Latinoamérica se ha metido en un camino que toda la evidencia actual disponible muestra que es absolutamente equivocado. No conozco el caso de República Dominicana en el tema de aprendizaje inicial de la lectura, conozco el caso de varios países latinoamericanos y todos estos países, incluido Colombia, estamos metidos en ese enredo. Por un lado, desde los años 70-80 apareció un método llamado el método constructivista, método global del aprendizaje de la lectura, que estaba sustentado en principio en una interpretación de las teorías constructivistas. Más adelante vamos a ver que es una mala interpretación en esa transposición de la teoría a la práctica y en una pretendida autonomía de los estudiantes dentro de los procesos de aprendizaje. Bastaba ponerlos en un contexto de aprendizaje, un docente que facilitara ese aprendizaje y se daban por arte de magia esos aprendizajes. La evidencia muestra que eso no funciona así. Del otro lado está la conciencia fonológica, que es esa capacidad que tiene la persona, todos nosotros como lectores, de ver unos garabatos que están sobre una hoja de papel, transformarlos en sonidos y de ahí encontrar significado. Una de las características del método global es que consideró que eso no era necesario a partir de una mala interpretación de las evidencias. ¿Cuál era la evidencia? Habían niños que podían leer sin comprender nada, habían aprendido el código y no comprendían nada. Y la conclusión errada es, no hay que enseñar el código porque eso lleva a una lectura no comprensiva. Las premisas del método global están resumidas en este párrafo, que simplemente lo leo. Se basa en la idea de que la adquisición de habilidades de lectura depende en el contexto en que estas habilidades se presentan. Palabras individuales se aprenden más fácil cuando se presentan dentro de un contexto particular. Las palabras toman significado de las demás palabras alrededor desde la estructura de la historia. Se esperaba que los niños en contacto con la lectura, en contacto con las palabras, aprendieran el código de la lectura. Hay un caso que es interesante porque data de comienzos del siglo pasado, que es el caso de María Montessori. Ella utilizaba para arrancar un enfoque fonológico, esto es, que los niños aprendieran cuál era el sonido de las combinaciones de las palabras, para luego pasar a un enfoque gramatical comprensivo, pasar al análisis de texto y finalmente tener una inmersión en la lectura universal. Es muy parecido a lo que actualmente se recomienda en lectura. Sin embargo, la situación es bastante compleja en el tema de la lectura porque muchos países se orientaron hacia los métodos globales, como decía, hacia los años 70-80. La mayoría de países salieron de ese problema hace ya una década o dos. Muchos países latinoamericanos se quedaron en ese dilema. Esta gráfica muestra un estudio que es bien interesante de un equipo australiano que se ha dedicado a hacer estudios de metaestudios, un meta-metaestudio sobre muchos aspectos. Y ahí en particular compararon el método global contra una aproximación por desarrollo de conciencia fonológica explícitamente. Lo que uno ve allí, el punto 4, que es lo que está en rojo, corresponde a lo que una intervención promedio en educación logra. O sea, cosas que están por debajo de punto 4 hay que pensarlas porque si bien generan algún tipo de aprendizaje, logran mucho menos que el promedio. Y lo que está por encima de ese punto 4 vale la pena revisarlo con cuidado porque significa que funciona mejor que el promedio de las intervenciones educativas. El método global quedó con punto 0,6, esto es casi ningún efecto en aprendizajes de los estudiantes, mientras que una orientación por conciencia fonológica logra bastante más del promedio. Esto está basado en muchos estudios, más de 80.000 estudios
sobre diferentes temáticas, incluido el aprendizaje de la lectura. El aprendizaje de la lectura es fundamental porque un niño que no puede leer no puede tener autonomía en sus procesos de aprendizaje, requiere de un tercero que le esté leyendo y contando las cosas. El primer paso fundamental para desarrollar capacidad de aprender es aprender a leer. Si uno mira con más detalle la situación, se encuentra que existen diferentes alternativas que se pueden mirar. Por ejemplo, escribir fomenta la comprensión lectora ligeramente por encima del punto 4, vale la pena tenerlo. Si uno mezcla conciencia fonológica con lectura en voz alta repetida, el impacto es muchísimo más grande. Trabajar temas de vocabulario ayuda mucho a la lectura. Desarrollo de conciencia fonológica ayuda a la lectura. Exposición simple a la lectura no es suficiente, queda ligeramente por debajo de los promedios. Programas orientados a fomentar la comprensión lectora logra efectos importantes, y algo que se había dejado atrás, que era la lectura en voz alta y la lectura repetida, pues tiene impacto bastante grande. Método global, desde esa perspectiva de que el código emerge naturalmente, pues no tiene mayor impacto. Estuve revisando un libro que justamente mencionaron hace un momento en la conferencia tras anterior, y estuve mirando el capítulo que se refiere a todo lo que es el conocimiento desde la cognición sobre el tema de lectura, y estaba bien interesante, porque todo este tema está claramente presentado allí y es un buen documento que les recomiendo, está bastante actualizado. Simplemente tomo algunas frases de algunos de los investigadores, y esto es crítico. Niños de nivel socioeconómico bajo que reciben instrucción directa en la lectura se desempeñan consistentemente mejor que aquellos que fueron expuestos al método global. Entonces, además, lo que ha mostrado la investigación es que el método global a quien más daño le hace es a los niños pobres. Lo curioso es que uno va a instituciones de calidad privadas y no utilizan método global. Normalmente están de frente con enfoque fonológico, de conciencia fonológica, pero reservamos para los niños que vienen de familias en dificultades los métodos que hacen daño. Eso es bien interesante porque a nivel alto el método parece no ser tan crítico, porque normalmente los niños llegan con un buen aprestamiento de lectura en conciencia fonológica a primer grado. No sucede así con los niños que vienen de familias de bajo capital cultural. ¿De dónde sale todo esto? Esto sale tanto de estudios empíricos como de estudios en neurocognición. Los estudios empíricos muestran que si uno promueve conciencia fonológica, desarrolla más comprensión lectora más rápidamente, pero la neurocognición explica por qué sucede así, porque el cerebro funciona en esa forma. No es porque declaramos que el cerebro funciona en forma diferente que lo va a hacer. En particular, y esto es bien importante, la lectura no es una actividad natural para el niño. La escritura se inventó hace muy pocos miles de años. El cerebro no tuvo ninguna modificación evolutiva para responder al problema de la lectura, como sí lo tuvo a la oralidad. Uno de los problemas de la premisa del método global es suponer que la lectura y el código de la lectura se adquiere de la misma forma que la oralidad, y lo que muestra la investigación es que eso no es así, que existen grandes diferencias entre los dos procesos, y básicamente es porque la lectura requiere el reacondicionamiento de circuitos neuronales que no estaban previstos para eso, para una actividad para la cual el ser humano no evolucionó. Eso requiere trabajo, eso requiere desarrollo de conciencia, de automaticidad. Nuestro patrimonio genético no incluye instrucciones para leer ni circuitos destinados a la lectura. Aquí viene uno de los problemas centrales, y simplemente leo: si en cambio le presentamos esas mismas palabras como formas globales, sin decirle que están compuestas por letras, no aprende mucho, porque de inmediato la cantidad de información que se debe retener supera la capacidad de su memoria. Estamos hablando de la memoria de corto plazo. En especial, notamos que activa un área cerebral inadecuada en el hemisferio derecho. Es lo que se ha encontrado desde estudios de neurocognición.
Al dirigir la información al circuito inapropiado, la estrategia de atención global impide cualquier aprendizaje eficaz. Lo curioso es que seguimos utilizando estrategias globales para enseñar la lectura. La evidencia sobre el aprendizaje de la lectura, en resumen, ¿qué nos muestra? Se requiere desarrollo de conciencia fonológica, y aquí hay algo bien interesante y que además es perturbador. La lengua más fácil de todas para aprender el código es el español. Debería poderse hacer en los 6 primeros meses de instrucción. Idiomas como el inglés son mucho más complicados por la variedad que existe de fonemas y porque muchas de las palabras dependen de su contexto, incluso en su pronunciación. El español no, el español deberíamos lograrlo en los 6 primeros meses. Sin embargo, la evidencia muestra que niños de 3er grado y 5º grado, hablo del caso colombiano, no han logrado desarrollar conciencia fonológica. Siguen teniendo graves problemas de lectura y en consecuencia de comprensión. Si uno no decodifica, pues no puede comprender lo que está allí. El desarrollo de la automaticidad es fundamental, no solamente en lectura, sino en matemáticas. En la medida que no se automatizan ciertos procesos, es imposible concentrarse en actividades de mayor nivel. Si uno está pensando, esta letrica, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se pronuncia? Pues no puede estar pendiente de cuál es el mensaje que tiene el texto. Si el niño está haciendo con dificultad una suma, que eso ha sido parte de los debates que hemos tenido, que hay muchos que sostienen que si el niño es capaz de hacer la suma, no importa que lo haga con los dedos, se demore de vueltas, está bien. La realidad es que eso no está bien, porque si el niño no ha automatizado la suma, no puede resolver problemas cognitivos más grandes. Hay procesos de automatización que requieren algo que le molestó mucho a muchos defensores de algunas interpretaciones del constructivismo, y es que se requiere ejercitación y memoria en muchos procesos. Técnicas de comprensión de lectura en voz alta son importantes y, por supuesto, ambientes motivantes y seguros de aprendizaje para los niños. Todo el tema emocional tiene un impacto muy fuerte en esto, pero no hay que olvidar que el proceso de la lectura es un proceso que debe ser enseñado de forma explícita y directa, sin vueltas, con ejercitación, con mucho llamado a la memoria de la ejercitación hasta lograr automaticidad. Una persona que lee bien, lee bastante rápido, más de 100 palabras por minuto. Un niño que lee menos de 60 palabras por minuto no puede estar comprendiendo el texto, porque cuando llega al final de la frase, ya no se acuerda del principio de la frase, y es el típico niño que tiene que leer varias veces para memorizar la frase, para encontrarle algún sentido. Esto es clave y son pruebas muy sencillas de hacer en el aula. Basta poner a leer a los niños, contar el número de palabras por minuto para tener un primer predictor de cómo va el proceso de la lectura. No sobra decir que no basta con decodificar para comprender, pero la decodificación es absolutamente indispensable para poder comprender. Dejo una pequeña mención que es más provocadora que cualquier cosa, y es con respecto al constructivismo, y leo simplemente lo que dice un autor. Desde que se empezó a hablar de constructivismo, entendiendo que cada aprendiz construye sus propios aprendizajes, las implicaciones instruccionales que se han derivado de esta observación por una mala interpretación de los postulados han recaído en la idea de que los estudiantes pueden descubrir el conocimiento por sí solos, pero hay suficiente evidencia empírica como para ser escépticos sobre esta afirmación. Varios de los estudios han mostrado cosas que son interesantes de comentar. Hace un momento comentaba una de ellas. Se habla mucho de que los computadores ayudan a los procesos educativos. La evidencia empírica va en dirección contraria. Es lo que muestran los estudios. Otros temas, por ejemplo, que estamos llenos, y simplemente con esto cierro esta parte para dejarle a mi colega la continuación de la charla, tenemos muchos mitos que están en contradicción con las evidencias. El de los estilos de aprendizaje. No se ha encontrado ninguna evidencia empírica que apoye que una enseñanza utilizando los estilos de aprendizaje tiene mayor impacto. Y simplemente termino con un tema, y es lo que más impacto tiene en la educación son las altas expectativas que tiene el docente sobre lo que los niños pueden hacer. Docentes que están convencidos
de que sus niños son capaces de aprender a niveles altos y les exigen, logran mucho más consistentemente que docentes que no tienen altas expectativas. Ese es el factor que más alto impacto tiene por encima de cualquier método, metodología o aproximación. A modo de conclusión, en Latinoamérica, por diversas razones, en la enseñanza de la lectura se mantienen algunos métodos contrarios a toda evidencia científica y estamos haciéndole daño a generaciones de niños por mantenernos con los ojos tapados ante la evidencia empírica y científica sobre el tema. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué debemos hacer para que no siga ocurriendo? Y aquí hay una primera conclusión que conecta con la siguiente parte de la charla. Razonar científicamente no es una actividad natural, no sale espontáneamente, eso debe ser formado también desde la escuela. Ahora, eso implica que nuestro sistema educativo tiene que trabajar mucho más basados en las evidencias. A mí me asusta cuando se habla de innovación educativa porque yo a veces lo siento más como improvisación educativa. Cada que a un maestro se le ocurre hacer algo raro o diferente, lo llamamos innovación y lo aplaudimos y hay que tener mucho cuidado. Y pongo un símil. Uno no se metería a un quirófano con un cirujano que le dé por innovar en las técnicas de la operación. Muchas gracias y dejo a mi colega. Bueno, muy buenos días a todos. Yo voy a dar la segunda parte de esta charla que tiene que ver con el rol de la educación en ciencias y es como la segunda parte de lo que Mauricio nos estaba presentando. Entonces, primero hicimos como un ejercicio de ver la necesidad de tomar decisiones basadas en evidencia desde una perspectiva científica en una de las cosas que probablemente como sociedad requiere mayor conciencia y evidencia, que es la educación. Y ahora vamos a hacer una mirada un poquito desde el aula y qué significa formar para usar evidencias y pensar científicamente. Entonces yo voy a trabajar un poquito en eso desde lo que hacemos en Pequeños Científicos y pues con el grupo STEM, que es la formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces básicamente la idea es que como sociedad necesitamos formarnos para poder tomar decisiones basadas en evidencia y hacer un pensamiento científico, y eso está muy relacionado con pensamiento crítico para poder tomar decisiones con toda la información disponible y valorar las evidencias. Y eso pues vamos a hablarlo un poquito desde la perspectiva de lo que es la argumentación en ciencias naturales. Hago la salvedad de que no es una charla sobre argumentación completamente, eso daría para un congreso completo, hay todo un marco de trabajo sobre lo que es argumentación, pero vamos a tocar algunas cosas de lo que significa la argumentación como parte fundamental de la enseñanza de las ciencias, de una manera que nos permita ver que la valoración, el uso y la evaluación de la evidencia puede ser también parte de nuestro contexto de aula y pues eventualmente llevar a que como sociedad y como gremio, como grupo profesional podamos tener mayor conciencia en la toma de decisiones. Entonces, pues quiero como mostrar un poquito de eso, y es que con frecuencia cuando hablamos de educación en ciencia hablamos de la importancia de la formación en ciudadanía, de que se tomen decisiones, que puedan participar en los procesos democráticos, que evalúen críticamente la información. Y todo eso digamos que es parte del discurso actual sobre por qué enseñar en ciencias. Por qué formar en ciencias no solamente con el objetivo de tener científicos o ingenieros o digamos ingenieros en diferentes áreas, sino hay un tema de ciudadanía ahí. No solamente necesitamos vocaciones en estas áreas, pero cualquier persona necesita una formación científica básica, una alfabetización científica, porque, por ejemplo, ayuda a la toma de decisiones. De hecho, PISA también lo tiene como uno de los criterios de evaluación importantes, y es que los estudiantes sean capaces de interpretar y evaluar datos y evidencias científicamente y evaluar si las conclusiones están soportadas o no. Y eso parece una tarea trivial, pero como Mauricio lo decía, no lo es. Es una tarea compleja desde la perspectiva cognitiva y es una tarea que está muy asociada al uso del lenguaje, entre otras perspectivas, que
es parte de lo que de alguna manera la primera parte de la charla nos mostraba que como profesionales muchas veces no hacemos, es decir, como maestros no necesariamente somos capaces de evaluar la evidencia científica que tenemos para, por ejemplo, tomar una u otra decisión instruccional. Entonces, la invitación es un poco a que no solamente lo promovamos en el aula, pero que seamos también nosotros capaces de hacerlo como comunidad profesional. Entonces, de nuevo, pues digamos que para nosotros es clave que la enseñanza de las ciencias implique un trabajo de argumentación, y la argumentación, pues, digamos, es una estructura lingüística, pero también es un proceso social que permite a los estudiantes debatir entre ellos, y está muy ligada con poder conectar los datos con las afirmaciones, es decir, poder soportar con evidencia lo que nosotros afirmamos. Pues hay diferentes formas de verlo, puede ser visto como algo para justificar mis puntos de vista, y eso es más un proceso reflexivo interior, pero también, y es parte de ese proceso social, es todo el tema de persuasión en un sentido más amigable de la palabra, es decir, de poder convencer a otros de una postura. Pero lo importante ahí es que se entienda que las afirmaciones científicas no son opiniones. Entonces, un poco en esta tendencia de valorar digamos, las opiniones de los otros, de dar espacio, de que el estudiante esté en el centro del proceso, hemos caído en darle el mismo estatus a las opiniones que a los argumentos. Y eso no solamente es, digamos, un error desde la perspectiva epistemológica, pero es además un riesgo de poner en el mismo nivel estructuras que son completamente diferentes y que hacen que se tomen decisiones muchas veces erradas o pues que tienen poco impacto, como lo vimos en el caso del lenguaje. Es decir, si como sociedad tenemos al mismo nivel argumentos y opiniones, probablemente caeremos en decisiones que no están soportadas por evidencia y que pues nos harán reprocesar muchas veces las cosas para tener resultados. Esto no se preocupen por leerlo, básicamente es un marco conceptual su argumentación, pero quiero que miremos los 4 grandes cuadros que hay alrededor de la palabra argumentación, que son un poco las justificaciones para decir necesitamos enseñar a argumentar a los estudiantes. Esto particularmente es en ciencias, pero definitivamente la argumentación es un proceso que seguramente pasa también en ciencias sociales y en otras áreas. Digamos que hay uno que tiene que ver como con hacer público el razonamiento, en la medida que tú tengas que presentarle a otros oralmente, verbalmente o escrito, si es el caso, tus ideas. Tienes que hacer mucho más explícito un proceso metacognitivo. Entonces tienes que poder presentar tus razonamientos de forma más clara, y eso, digamos, que se ha demostrado que promueve como procesos cognitivos de mayor orden. Hay otro que tiene que ver, que es un punto más como con el tema de la enculturación científica, o de poder a los estudiantes involucrarlos en la cultura científica, y es que finalmente la ciencia se hace vía argumentación. Los científicos están todo el tiempo buscando evidencias para poder validar sus argumentos, para poder validar sus explicaciones. Entonces es un poco este ejercicio de transponer didácticamente el quehacer científico al aula y de alguna manera involucrar a los estudiantes en una cultura científica. Pero las dos que creo que son más interesantes, o por lo menos más interesantes a la luz de los temas de este congreso, tienen que ver con lo que se traduce como alfabetización científica, digamos, esto que es como una cultura científica que debemos tener todos los ciudadanos, y lo que tiene que ver con pensamiento crítico. Digamos que el tema de pensamiento crítico aparece cada vez más en los discursos, pero no necesariamente se hace explícito, y tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, argumentar y poder evaluar los argumentos de otros, que no siempre lo hacemos. Voy a pasar relativamente rápido para mirar el tiempo. Esto creo que muchos lo conocen, es como la estructura de los argumentos de Toulmin. Esto viene de hace bastantes años, a mediados del siglo pasado, pero se mantiene en el sentido de pensar que un buen argumento tiene al menos estos elementos que están acá presentes, que es unos datos, una evidencia. Los datos pues pueden ser de diferente naturaleza, pero miren que entre los datos y la conclusión hay algunas otras cosas que son importantes. Están como lo que
Turing llamó como la garantía, que es ese razonamiento que permite soportar la conclusión a partir de los datos solos no dicen nada, y además tiene un respaldo y unas condiciones de refutación, es decir, si la explicación inicial o el razonamiento inicial no es suficiente, yo debería tener otros razonamientos que soporten esa relación entre los datos y la conclusión, y debería poder pensar cuáles son las condiciones de refutación, es decir, debería pensar cuál de esa, digamos, qué evidencia hay contraria a mi conclusión. Y eso no es algo que hagamos como, digamos, ciudadanos, y mucho menos que hagamos en el aula. Muchas veces lo que hacemos es una relación directa entre datos y conclusión, y no pasamos por la parte que hay debajo en el diagrama, que tiene que ver precisamente con un proceso de argumentación, donde está la construcción teórica de esa relación entre los datos y la conclusión. Esto tiene un efecto negativo en lo que pasa en el aula, y estas son pues algunas de las cosas que se han visto cuando se evalúa la argumentación de los estudiantes, pero que tiene que ver también con lo que hablaba Mauricio en el comienzo de la charla, y se ve también en los adultos y en la ciudadanía y en el ejercicio de debates académicos. Por ejemplo, hay fuertes sesgos de confirmación. Las personas solemos seleccionar la evidencia que confirma lo que nosotros queremos decir. Y ayer teníamos una charla sobre cómo las redes sociales de alguna manera nos proveen información que pues tiene que ver con nuestras búsquedas previas, y eso lo usamos para reafirmar nuestro punto de vista. Entonces, eso no es argumentación ni es un proceso de pensamiento crítico. Yo simplemente escojo la información que me sirve para reafirmar algo que ya tengo. Y pongo muchas citas en mi documento y pongo según tal y tal, pero no hay un proceso genuino de argumentación. Simplemente estoy seleccionando con un sesgo de confirmación, como se llama en psicología, los datos que me sirven para decir lo que sea. Y en los últimos años, pues, digamos, la explosión de producción académica de toda clase de calidad da para que más o menos haya argumentos para justificar cualquier punto de vista. Es decir, si uno busca bien, seguramente puede encontrar literatura un poquito gris, pero encontrará algo que uno dice, ah, no, pero es que en el artículo que salió en tal parte dice eso, por lo tanto yo tengo razón. Eso claramente no es argumentación, es una ilusión de argumento que no pasó por el proceso de realmente pensar en las garantías y en las condiciones de refutación. El otro gran problema, que es un problema ético incluso, es evaluar diferencialmente la evidencia o ignorarla, y eso pasa con mucha frecuencia en el mundo científico, en el mundo académico, en digamos, las ciencias de la educación, y pasa en pequeña medida en el aula, porque el aula es una sociedad en pequeño, y yo elijo no ver la información, por ejemplo, que refuta mi conclusión. Si yo decido no tomar esos datos en consecuencia, pues mantengo alimentado mi sesgo de confirmación y sigo soportando una conclusión sin realmente haber hecho un ejercicio crítico de análisis de la evidencia disponible. Y la última viñeta que tenemos acá fue muy bien ejemplificada con lo que Mauricio nos presentó al comienzo, y es llegar a conclusiones antes de que se tiene suficiente evidencia. Digamos que en educación caemos rápidamente en transponer algunos hechos y algunos hallazgos sobre lo que pasa en el aula para volverlos metodologías y la receta perfecta para resolver los problemas de la educación. Entonces, sabemos que las personas construyen su comprensión del mundo, de hecho lo hacemos, digamos, interpretamos la información que se nos proporciona de diferente manera, pero eso lo traducimos en un método de enseñanza, y no hay evidencia de que eso sea un método de enseñanza efectivo. Simplemente pasamos de un pequeño dato a una conclusión sin haber realmente evaluado si tenemos suficiente evidencia o no. Entonces, un estudio en alguna parte dijo X cosa, y nos volcamos rápidamente sobre eso sin determinar, por ejemplo, qué evidencia contraria hay o qué posibles escenarios diferentes de implementación existen. Y eso nos pasa también en el aula. Los estudiantes simplemente concluyen de los datos, de uno o dos datos, a llegar a generalizaciones, por ejemplo, en el caso de ciencia. Entonces,
Si yo observo que un balín o una bala de una pelota de metal cae más rápido que una pluma, entonces concluyo rápidamente que las cosas pesadas caen más rápido que algo pasó. Ya. Concluyo más rápidamente que las cosas pesadas caen más rápido que las cosas livianas y ya, y un dato aislado, sin condiciones experimentales, sin tener en cuenta variables, es para mí suficiente argumento y suficiente evidencia para poder concluir y generalizar sobre todas las cosas. Eso es lo natural. No hacerlo, es decir, pasar por un proceso de argumentación complejo donde se evalúe la evidencia, donde se miren los posibles escenarios de refutación, no es natural. Nosotros, como decía Mauricio, no estamos programados, entre comillas, para pensar de esa manera. Eso se tiene que enseñar y se tiene que enseñar explícitamente. No por poner a los estudiantes en una situación, por ejemplo, en un debate sociocientífico, van a ser capaces de hacer buenos argumentos. Se tiene que modelar explícitamente, se tienen que dar como pistas, como guías para que los estudiantes lo hagan. Se tiene que evaluar constantemente, se tiene que hacer muy explícito lo que se espera de los estudiantes, porque de lo contrario no va a pasar. Al igual que lo que Mauricio nos comentaba sobre el método global, de esta idea de que poner a los estudiantes en un contexto donde estén expuestos a la lectura va a hacer que lean, en ciencias caemos muchas veces en esta idea. Ponerlos en una situación donde deban investigar o en una situación donde deban debatir va a hacer que logren argumentar o que logren pensar científicamente. Y la verdad es que no. Eso no es natural porque es cognitivamente un esfuerzo muy grande. Eso es una tarea compleja. Y como es compleja, hay realmente muy poca evidencia, es muy poco probable que pase sin ningún tipo de mediación. Acaba de sonar la campana, entonces voy a seguir simplemente haciendo una invitación a ser mucho más explícito la forma en que esperamos que argumenten los estudiantes. Estas cosas se tienen que decir de forma explícita, no por decirle, espero de ti un argumento que incluya, por ejemplo, una afirmación, evidencia y justificación, estoy sesgando su forma de aprendizaje o estoy negando su autonomía como persona. No, simplemente le estoy proporcionando un modelo claro de lo que espero de él. Y en algunas de las charlas que hemos tenido en la mañana hemos visto que una de las cosas que más determina el aprendizaje es que los estudiantes tengan claro cuáles son sus expectativas y que sean altas, obviamente, pero si ellos no saben qué se espera, qué significa, por ejemplo, hacer un buen argumento, va a ser muy difícil que lo hagan. Y pues para cerrar, como unos puntos que espero que se queden para pensar más adelante de cómo podemos promover la argumentación en el aula de clases y finalmente esta toma de decisiones basada en evidencia, pues hay que recordar que esto está muy ligado al lenguaje y en la medida que es como una producción discursiva compleja, pues hay que modelarla, pero también se puede ver como parte de la actividad científica y como una herramienta clara para todo el proceso de la construcción de conocimiento científico. Y son importantes porque todas esas prácticas discursivas son los que hacen de una disciplina algo específico. Cada disciplina tiene sus prácticas discursivas naturales, pues no naturales, digamos, propias, y eso debe pasar en el aula, si no, no estamos cumpliendo con todo lo que significa hacer ciencia, y esto es súper importante, debe ser explícito. Si yo quiero que mis estudiantes argumenten, pues tengo que enseñarles qué es un argumento, cómo argumentar, y mostrarle modelos de buena argumentación de formas mucho más andamiadas de lo que muchas veces hacemos, que esperamos que pase naturalmente. Creo que hemos sido ingenuos en la comunidad académica en la enseñanza de las ciencias, en pensar que muchas cosas ocurren solamente porque son situaciones de aprendizaje genuinas. Y pues en conclusión, para cerrar, desde el programa Pequeños Científicos y pues desde el Grupo Greta estamos convencidos que la argumentación puede ser una parte importante de la formación científica para promover pensamiento crítico. Yo creo que ahí hay un ejercicio interesante, hay algunas propuestas en el mundo que lo han demostrado, valdría la pena evaluarlo en la República Dominicana, pero no podemos olvidarnos que esto es un proceso cognitivo complejo, que argumentar
es cognitivamente complejo y también, pues digamos, en términos del discurso y del lenguaje complejo, y entonces requiere varios scaffolds o andamios, es decir, no es un maestro orientador solamente, es un maestro que realmente muestra cómo se hace y realimenta permanente ese proceso para que los estudiantes sean capaces de hacerlos, y pues una visión un poquito diferente que no solamente es del dato directo a la evidencia, sino que hay, perdón, del dato directo a la conclusión, sino que hay un proceso de mediación cultural y del lenguaje previo. Entonces, pues eso era lo que teníamos para contarles. Seguramente después pueden tener acceso a la presentación para algunas referencias.